Lo que cae en las flores es un podcast para mujeres valientes. Mujeres que ya no quieren encajar en ninguna etiqueta, y mucho menos en un mundo definido por otros. Mujeres que están listas para florecer y brillar con todo el esplendor de sus pétalos. Vamos, mujeres como tú y como yo. Por eso aquí hablaremos de todos esos temas que creímos que jamás nadie entendería. Esos temas que callamos por miedo a ser las raras. Yo soy Tamara Luque y seré tu guía en este emocionante y retador viaje para reconectar con tu autenticidad y tu poder personal. ¿Estás lista para vivir una vida con propósito y pasión? ¿Estás lista para florecer sin miedo a que te miren? Bienvenida un día más a este podcast. Hoy vamos a hablar de lo que yo creo que es una de las causas principales de la falta de autenticidad. Se habla mucho de las heridas de la infancia y más allá de ser una moda, efectivamente es una situación, sí condiciona claramente las personas que somos en la etapa adulta. Esos trastornos en el apego y el trauma temprano interfieren con la autorregulación saludable. Y esto genera a la vez que nos vayamos desconectando cada vez de nosotros mismos y que nuestra forma de relacionarnos con el mundo esté sesgada por estos hechos, ¿no? La base del trauma del desarrollo y de las heridas de infancia es un poquito más o menos lo mismo. Implica que hay unas necesidades que no solamente son emocionales, sino que también son psicológicas y fisiológicas. Ahí va lo importante, porque de ahí también el por qué luego nuestros sistemas nerviosos se desregulan. Entonces, esas necesidades que no están cubiertas destapan una serie de hechos catastróficos. Lo que sucede es que el niño o la niña en este caso, digamos, tenemos una necesidad primaria, se satisface y está todo ok. En el momento en el que eso se ve interrumpido y esa necesidad no está satisfecha, nuestro desarrollo saludable queda comprometido. Y lo que el niño entiende, que hay algo mal con sus necesidades y que hay algo mal con ellos. Entonces, de ahí se desencadenan a veces reacciones como de ira, vergüenza, culpabilidad, colapso fisiológico, enfermedades y demás. El tema es que si nuestras necesidades no se vieron cubiertas, nos es muy difícil sintonizar con las necesidades nuestras y a veces también con las de los demás. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Que obviamente estamos hechos para sobrevivir como todos los organismos o casi todos. Entonces lo que se desarrolla es un estilo adaptativo de supervivencia, se dice desde el modelo neuroafectivo. Entonces cuando se genera esa desconexión a raíz de que la necesidad no está atendida, generamos un estilo de supervivencia que lo que nos permite es lidiar con esas situaciones incómodas. Vale, el tema es que estos estilos de supervivencia en realidad en esas etapas tempranas nos permiten sobrevivir, literal, y como entender el mundo, pero a largo plazo cuando somos adultos nos causan desregulación del sistema nervioso y disociación, es que nos desconectamos y muchas dificultades de autoestima, ¿no? Tenemos la autoestima bajita. ¿Qué es lo que sucede? Los niños empiezan a percibir o a desarrollar la imagen que tienen de sí mismos, en este caso voy a hablar de niñas porque estamos hablando de flores, ¿ok? Empiezan a construir su autoconcepto a partir de lo que sus papás y mamás aceptan y valoran. Y empiezan a rechazar también aquellos aspectos en los que los papás no aceptan esas partes, ¿no? Entonces digamos que las florecitas chiquitas se adaptan a esa aceptación o rechazo de sus padres con el fin de mantener y maximizar la relación de apego y de amor. Ok, estoy un poco técnica hoy, pero quiero ir como al kit de la cuestión para que entiendan luego otras cosas que veremos como en otros episodios. Entonces, bueno, como decía, inicialmente esas estrategias son respuestas salvadoras, pero pueden limitar en la etapa adulta nuestra capacidad de responder adecuadamente a los desafíos de la vida y también de una forma creativa. Estas estrategias de supervivencia lo que hacen es que nos van generando ese caminito del que luego nos cuesta mucho salir. Y esto es cuando nos vemos y estamos empezando los procesos de sanación y es a lo que llamamos sombra. La sombra es todo aquello que en algún momento también nos rechazaron y nosotros no integramos con nosotros mismos y lo rechazamos, cuando en realidad muchas veces no tendría por qué ser rechazado. Lo que genera entonces es que hay unas creencias rígidas acerca de lo que somos y de cómo funciona el mundo, de manera que se establecen unas rutas en el sistema nervioso, en nuestro cerebro, en el que siempre nos dice cuando pase A, pues tenemos que hacer B, porque la consecuencia será C. Entonces reduce mucho, de ahí lo de la parte creativa, reduce mucho nuestro abanico de posibilidades de relacionarnos con el mundo.
Al final aprendemos que ese es el único camino y por eso cuando somos adultos y especialmente cuando empezamos a tener relaciones de pareja, nos cuesta tanto salirnos de eso y lo que hacemos es atraer a los patrones similares, a esas situaciones, no solamente a veces a las personas, sino a esas situaciones que siguen promoviendo ese patrón que se generó en nosotros y que al final terminó constituyendo nuestra identidad. Todo eso que se genera para sobrevivir, para entender, bueno, para darle cierto sentido a algo que un niño pequeño no puede entender, que es su necesidad de contacto, de sintonía, de conexión con sus figuras principales de apego, ¿no? Su mamá, su papá, no se dan, es como inconcebible. Entonces, estas estrategias obviamente inconscientes nos salvan, pero también nos condenan, de manera que nosotros empezamos a ver el mundo y el resto de nuestras relaciones en base a eso. Y también hay una desconexión permanente de nuestra naturaleza esencial. Digamos que como el niño o la niña, la florecita aprende qué cosas de sí mismas son buenas o malas en función de lo que sus papás les dicen, parte de esa estrategia de supervivencia, ese estilo de supervivencia, es como crear una especie de personalidad alternativa, como si fuera una especie de alter ego. Entonces digamos que esa personalidad no es la real, sino es una que se construyó para compensar las carencias que se estaban viviendo. Entonces por eso esta personalidad de la herida, esta personalidad fruto de la herida, en realidad no somos nosotras. Es algo que nosotras hemos entendido que somos nosotras y que ha ido conformando nuestra identidad, pero en realidad no lo es. Y por eso también cuando la gente viene a terapia, ¿no? Y viene a mis consultas o lo hablamos en distintos círculos, es por qué es tan difícil cambiar. Porque no más allá de la parte comportamental, de lo que cuesta a veces quitar un hábito de tantísimo tiempo, más allá de todo eso es que para nosotros es nuestra identidad. Y soltar nuestra identidad es doloroso, aparte de ser terriblemente aterrador, ¿no? Porque entonces es como si nos quitamos eso, ¿qué nos queda? Todas esas creencias fijas que se generan en torno a estos estilos de supervivencia, consideramos que es nuestro verdadero yo. Si a esto le sumamos los patrones que se asocian a la desregulación del sistema nervioso, de ahí todo el tema de la teoría de Agal y por qué cuando hemos tenido heridas de la infancia tenemos muchos síntomas físicos. Principalmente muchos son, por ejemplo, asma, enfermedades de ese tipo, digestivos, cuando el insomnio, o esa parte de estar siempre en alerta, ¿no? De estar como siempre en estado como de supervivencia. Y entonces al final eso nos separa de nosotras mismas y también de la posibilidad de estar presentes. Y de ahí también que sea otro de los retos, ¿no? Que le sumamos a la dificultad que tenemos de estar presentes, porque es fruto todo de esa desconexión que generamos desde que somos pequeños. Creo que lo que más nos cuesta en el camino de volver a ser auténticas, de volver a la raíz, de volver a esa esencia primaria, ¿no? Y primordial que somos cuando nacemos, viene precisamente de eso, de todas esas experiencias y esa herida que se va quedando y que va generando una huella en nosotros, en nuestro corazoncito, en nuestro sistema nervioso, en nuestro cuerpo. Por eso también la importancia de trabajar con procesos de cuerpo, porque estamos desconectadas. Cuando tenemos la necesidad de tener de este camino de autenticidad, que en realidad si lo piensan debería ser como lo más obvio, ¿no? O sea, si soy yo y soy auténtica, pues debería ser un camino lineal, nazco y sigo siendo yo, pero no es así. Entonces, cuando tenemos que hacer el ejercicio consciente y obligado de recordar esa persona que somos antes de todas estas barreras, antes de todas estas protecciones, antes de todos esos estilos de supervivencia que generamos para poder sobrevivir de niñas. Entonces ahí creo que es una de las dificultades principales que tenemos cuando empezamos este camino. Primero, reconocer que la persona que somos igual no la somos al 100, ¿no? Segundo, empezar a identificar nuestras heridas y aceptarlas. Y es un proceso largo y doloroso. Luego, también es un tema de, ok, trabajarlas, de cómo poder abordar desde las herramientas que tenemos como adultas para poder resignificar esa herida y poder volver a cubrir esas necesidades desde otro punto, de una forma más saludable y con las herramientas que podemos tener. Y también creo que hay una parte de poder ver eso con perspectiva y también de ser capaces de soltar esas características de nosotras
que quizás funcionan en algún momento dado, pero que está claro que ahorita mismo no nos están funcionando y que nos suponen mucho dolor. Y bueno, pues aquí obviamente son la herida del abandono, el rechazo, la injusticia, la humillación. Eso es lo que nos cuesta y por eso tenemos problemas para emprender, tenemos problemas para a veces establecer relaciones saludables con otras personas, especialmente parejas, pero también con amistades, con relaciones de trabajo. Por eso nos cuesta comprometernos con nosotras, establecer rutinas, comprometernos con esos hábitos que nos hemos propuesto que vamos a hacer. Tenemos conductas evitativas o adictivas. Entonces aquí te quería compartir eso para que si estás iniciando este camino, empiezas a ver por dónde empezar y empezar a analizar y detectar qué necesidades tienes que procurarte ahora, pues sería un primer paso muy importante. En otros capítulos andaremos en profundidad en alguna de las principales heridas que más creo que también nos cuesta en esta forma de ser auténticas, porque, por ejemplo, algunas de las heridas lo que provocan es que buscamos ser las personas que creemos que las otras personas quieren que seamos. Entonces pretendemos ser otras personas que no somos por ser aceptadas, por no ser rechazadas, por no ser humilladas, por no ser tratadas injustamente. Y entonces ahí se va convirtiendo como en un círculo vicioso en el que terminamos siendo otras personas que no somos para evitar el dolor de sentirnos rechazadas o abandonadas, pero tampoco siendo otras personas a veces conseguimos nuestro objetivo y al final estamos dando vueltas y vueltas y vueltas sin saber por dónde continuar siendo terriblemente infelices y casi sin poder culpar a nadie, o bien, o culpamos a los demás, al novio, al trabajo, a la situación, pero en realidad es una situación bien compleja, que sí les recomiendo que puedan buscar a alguien que les pueda acompañar en ese proceso, de ir como desentrañando cuál es el motivo, cuál es el origen de cada qué es nuestro, qué no es nuestro, y poder ir sanando esas heridas para que esos rasgos, esas adaptaciones que hemos hecho vayan saliendo de nuestro ser y podamos ir conectando con lo que verdaderamente somos. Ahí les dejo la reflexión por hoy.